Mi nombre es Guillermo Di Vito, soy asesor de la regional Necochea de APRESID y participo también en el grupo de suelos y cultivo de servicio de APRESID. Gracias por estar al final de la jornada. Le voy a dar paso a la presentación de Roberto. Recuerden que la dinámica son 20 minutos de presentación y 20 minutos de preguntas, intercambio y demás. Espero que entre el... Bueno, ahora sí. De nuevo, Guillermo Di Vito, asesor de la regional Necochea de APRESID y parte del grupo de suelos y cultivo de servicio. 20 minutos de presentación, 20 minutos de intercambio y le doy paso a la presentación de Roberto. Roberto Rotondaro es ingeniero agrónomo de la UBA, él es especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos también por la UBA y responsable del laboratorio Suelo Fértil de la asociación de ACA. En los últimos 3 años es responsable del sistema de capacitación y extensión de ACER. La presentación que nos va a dar a continuación va a tratar sobre la fertilidad de los suelos pampeanos, qué nutrientes se vienen, que habla sobre un relevamiento muy interesante, muy intensivo que han hecho como actividad del laboratorio. Así que, Roberto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Voy a tratar de ocupar por ahí un poquito más de esos 20 minutos, unos 25 minutos de presentación y después sí dejar el espacio para las preguntas. Bueno, muchas gracias a los que están por haber elegido el taller. La idea es hablar de fertilidad de suelos y el título ahí que pusimos es ¿qué nutrientes se vienen? Así que vamos a tener 3 espacios dentro de la charla. Un primer espacio que van a ser los antecedentes, las causas. Un segundo espacio que va a ser la parte más dura, la mayor cantidad de datos, que va a ser el estado de situación. Y ahí va a mostrar muchos mapas de suelo, mucha información. Y después una última etapa que va a ser las alternativas de intervención que tenemos. Un poquito de historia. Digamos, las deficiencias en la región pampeana básicamente, digamos, fueron dominadas en un inicio por fósforo y nitrógeno. Después, como ustedes ven ahí, se agregó el azufre a mitad de la década del 90. En el centro-sur de Santa Fe aparecieron las primeras deficiencias de azufre. El cultivo que lo expresó fue la soja. Y por último, digamos, durante varios años, digamos, fertilizamos con nitrógeno, fósforo y azufre. Y en los últimos años, yo diría los últimos 10 años y especialmente los últimos 5, con una mucha mayor frecuencia, apareció un microelemento que es el zinc. Entonces hoy, si se quiere, digamos, para hablar en términos generales, en una fertilización completa, una fertilización balanceada, estamos manejando nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, sobre todo si es un cultivo sensible como puede ser maíz. Y bueno, la pregunta, ¿y ahora qué nutrientes se vienen? Y vamos a hablar un poquito de las causas, de por qué estamos haciendo esta pregunta de qué nutrientes se vienen. Estas tablas ustedes la conocen, esta es la extracción por parte de los cultivos de, en este calcio y magnesio. Y pueden ver la extracción que hacen los cultivos como maíz y trigo. El que hace la soja, fíjense la diferencia, digamos, en cantidad de kilos de calcio y magnesio que se lleva el cultivo de soja, una leguminosa. Y también ahí aparecen 2 leguminosas más que son la alfalfa y el trébol rojo, que también requieren mucha cantidad de cationes, de calcio y magnesio. Y ahí no está la extracción, pero bueno, la extracción va a depender del uso que le hagamos a las pasturas, básicamente. Si es un uso de corte, si la comemos con los animales, etc. Otro análisis que también muestra el balance negativo de los suelos es un análisis que hizo el grupo CREA, en un proyecto que se llama Rotaciones en Tambo, que es un convenio de ACREA con ACA. Y acá lo que el líder del proyecto, que es Gonzalo Berongaray, midió es el balance de nutrientes en sistemas de tambo. Y ahí yo les muestro un cuadro resumen bien apretado de cómo es, digamos, cómo es el balance, en este caso negativo, de nuevo de las bases de calcio, magnesio, potasio, en un tambo promedio para un periodo de 19 años.
más causas. Vimos extracción, agricultura, ganadería, sistema lechero y ahora vemos lixiviación de bases. Este es un término por ahí que muchos no lo escuchamos, pero digamos, el suelo por lixiviación, por percolación del agua, va perdiendo bases y bueno, de acuerdo a la textura, ese proceso puede llegar a ser importante en cuanto a las pérdidas. Y por último, la erosión. La erosión, en este caso les presento un suelo de la Pampa Ondulada, digamos, de la localidad de Arrecifes, donde muestra, digamos, que cuando perdemos suelo también perdemos bases, y ahí están los niveles de las bases, que compara, digamos, la carta de suelos de INTA versus una erosión leve, moderada o grave. ¿Y cómo fue el uso de fertilizantes enfocado, digamos, en estas tres bases, calcio, magnesio y potasio? Y acá tenemos, digamos, para los últimos prácticamente 30 años, hemos repuesto, y fíjense cómo se ha incrementado la producción de granos, de 39 a 124 millones de toneladas en ese periodo considerado, hemos repuesto solo el 27% del calcio, y en cuanto a magnesio el 0,21 y potasio el 1,5. Podemos decir que, digamos, potasio y magnesio prácticamente es no significativo, y sí hay algo de reposición de calcio, básicamente explicada por el uso de fertilizantes como el super simple y el super triple. Bueno, yo voy a usar dos fuentes de información para mostrar ahora lo que son los mapas de suelo. La primera fuente es el trabajo que hizo INTA Balcarce con Fertilizar, que fue publicado recientemente y digamos, lo mencionaron y lo desarrollaron en el simposio de fertilidad que hubo en mayo de este año. Este trabajo lo que hace, digamos, tiene dos fechas de muestreo. En 2011, publicadas en el 2011, fueron muestreos 2009 y 2010, que se muestreó georreferenciado, digamos, suelo pristino y suelo agrícola. Y se trató de buscar para cada partido o departamento 2 o 3 puntos de suelos representativos. Y lo interesante del trabajo es que se volvió a mostrar el suelo agrícola en el 2008. Entonces podemos ver la evolución a lo largo del tiempo, que es lo que voy a mostrar con esa fuente de información. Y después la base de datos del laboratorio de suelos de ACA. Ahí tenemos la base de datos del laboratorio. Son 19 años de información y ahí hay cerca de 500 localidades. Y los círculos más grandes es donde tenemos más volumen de información y los círculos más chicos donde tenemos menos volumen de información. En este caso las muestras no están georreferenciadas y ahí la georreferencia es la localidad donde proviene la muestra. Y voy a mostrar algunos indicadores como pH, saturación de bases y contenido de bases intercambiables. En el caso de pH voy a usar la base de datos del laboratorio de suelos de ACA. Pero ¿por qué pH es un indicador de los suelos? Esta figura la habrán visto muchísimas veces, es la disponibilidad de los diferentes elementos en relación al pH del suelo, y lo que vemos es que a medida, digamos, que ese pH del suelo baja, la disponibilidad, yo remarco los cationes, de estos elementos baja. ¿Y cómo está el pH de los suelos pampeanos? Bueno, este es el mapa de pH hecho con la base de datos del laboratorio de suelos de ACA. Acá hay involucradas más de 150.000 muestras de suelo, son 19 años de información, y ya ustedes tienen, digamos, resaltado en color naranja, digamos, los valores de pH de medianamente ácido a fuertemente ácido, de 5,3 a 5,9. Aproximadamente eso me da algo más de un 9% de la superficie relevada en la base de datos. Y el pH es importante porque está relacionado con la capacidad de intercambio catiónica, que es lo que me permite que esas bases del suelo estén absorbidas. En la medida que desciendo el pH y en la medida que pierdo carbono, yo acá no traje mapa de materia orgánica para no hacerlo tan largo, digamos, pierdo capacidad de intercambio catiónico del suelo. Es un efecto de retroalimentación negativa. Baja el pH, baja la materia orgánica, baja la capacidad de intercambio catiónico. Saturación de bases. Está relacionado a la capacidad de intercambio catiónico, que tiene que ver con el contenido de materia orgánica y arcilla. Hacemos un poco de repaso de edafología. Y bueno, la saturación de un suelo es la suma de las bases sobre la capacidad de intercambio catiónico total. ¿Y cómo estamos? Bueno, este es el mapa de saturación de bases de la región pampeana con los datos nuestros, y podemos ver que
Hay un área, sobre todo, digamos, en el centro de Santa Fe, algo en zona núcleo también, y en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, con niveles de saturación, digamos, bajos, ¿no? Por debajo de lo que sería ideal ese 65% de saturación. Bueno, ahora sí pasamos directamente a los cationes intercambiables. Y acá sí he hecho mano al trabajo hecho por el INTA con fertilizar. Y bueno, no es necesario explicar mucho, ¿no? Fíjense, esto es el calcio en suelo pristino. Esto es el calcio, digamos, medido en el 2009-2010. Y este es el calcio medido en el 2017-2018. ¿no? Fíjense que hay una zona que está dada por el sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, digamos, con niveles... perdón, esto es magnesio, ¿no? ¿Se pasó sola? Vamos a calcio, entonces. Bien. Este es 2018. Fíjense que hay una zona que es, sobre todo sur de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires, con niveles de calcio que podríamos decir bajo. Ahora sí, magnesio. También el mismo razonamiento. Suelo pristino, 2011 y acá 2018. Bueno, acá aparece también sur de Córdoba, centro-sur de Santa Fe y también la provincia de Buenos Aires. Y por último, potasio. Suelo prístino, 2011 y después acá 2018. Este trabajo de INTA dividía en 4 grupos de suelo, que acá está puesto. Y lo interesante del trabajo es que calculaba, digamos, para, por ejemplo, los suelos básicamente de Entre Ríos, la cantidad de años que tendría que pasar para llegar a un umbral de deficiencia. Y fíjense que para los suelos de entrerrianos, los suelos agrupados en el grupo 4, fíjense magnesio 10 años, potasio 4 años. Elementos que decíamos, el potasio en los suelos argentinos sobra, bueno, Entre Ríos, 4 años, digamos, estaría apareciendo deficiencias de potasio. Y si tomamos la zona núcleo, digamos que es un poco más que núcleo, digamos toda esta zona, digamos, de suelos arcoidoles, básicamente, ciapludoles. Acá aparece magnesio, 5 años, 17 para potasio y 16 para calcio. Pero aparece, digamos, en mayor medida el magnesio, fíjense acá los números de años para los 4 grupos de suelo, después el potasio y después el calcio. Bueno, y ahora los mapas de suelo del laboratorio nuestro, que coinciden bastante con la información, digamos, de los mapas de suelo de fertilizar. Y en el mapa de la izquierda les muestro también los valores de contenido de calcio intercambiable, más de 13.000 muestras de suelo. Y fíjense que también, digamos, oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, aparece como un área, digamos, con niveles bajos de calcio. Pero esa misma información solo la puedo clasear, es decir, le puedo agrupar en más grupos darle más rangos al contenido de calcio y ahí tengo mucho más detalle y mucho más información y ahí perfectamente coincide, digamos, con los mapas de fertilizar. Digamos, me está diciendo que, digamos, el contenido de calcio en el oeste de Buenos Aires y en el sur de Córdoba tiene contenidos bajos. A esa información también la puedo agrupar en este tipo de digamos, histogramas de distribución. Y acá lo que yo les muestro es el número de muestras que están por debajo de 1.300 partes por millón de calcio. Y fíjense que estamos cerca del 12,5, 13% con muestras por debajo de esa cantidad de calcio, digamos, niveles bajos. En el caso de magnesio, ustedes pueden ver ahí el mapa y hacemos lo mismo, digamos, le damos más clases a la información para poder tener un mayor detalle. Y si hacemos lo mismo que hacíamos con calcio, en el magnesio, fíjense que tenemos, digamos, este porcentaje de muestras, yo acá tomé 160 partes por millón, esta cantidad de muestras que están por debajo de ese nivel. Y por último el potasio, ustedes se acuerdan del mapa de INTA, fui pasando por ahí muy rápido, pero es muy parecido los datos.
Y lo mismo, lo podemos clasear al mapa y ahí tenemos un buen detalle de la información. Fíjense la provincia de Entre Ríos y el centro-oeste de Santa Fe, con niveles de potasio de medianos a bajos. Y lo mismo, digamos, si hacemos la frecuencia, digamos, de muestras, tenemos que, digamos, un 4%, digamos, están por debajo de 350 partes por millón de potasio, niveles ya que son bajos. Un poco como conclusión de todos estos mapas, digamos, lo que estamos viendo es que los procesos de extracción se han acelerado y que esas deficiencias que pensábamos que iban a aparecer más adelante están apareciendo o tenemos posibilidad de que aparezcan en un mediano o a corto plazo. Y sobre todo magnesio, sobre todo potasio y tal vez en un tercer frecuencia, calcio. Y bueno, ¿qué posibilidades tenemos de intervención? Esta parte es muy cortita. Primero, saber si el problema de las bases es un problema de acidez o nutricional. Y para esto necesitamos hacer muestreo de suelo, necesitamos hacer un buen diagnóstico, un análisis completo, hacer el pH, las bases, la capacidad de intercambio, pH potencial, digamos, hay análisis de suelo, paquetes completos de análisis de suelo que me permiten diagnosticar bien si es un tema de acidez o si es un tema nutricional. Bueno, y actuar en consecuencia, si es un tema de acidez, tengo que corregir, si es un tema nutricional, tengo que fertilizar. El encalado, obviamente no voy a hablar en esta charla de encalado, pero ahí yo puse dos productos que se utilizan habitualmente en el encalado, las cantidades, y el efecto buscado es el de reponer bases y subir el pH del suelo. Y por supuesto las cantidades que se utilizan son muy importantes, la inversión es muy importante, por ende, digamos, el diagnóstico tiene que ser muy certero. Y acá puse algunos autores que han trabajado en Argentina con el tema encalado. Y bueno, los primeros que aparecen es el grupo acá de Rafaela, Esperanza. Y si ustedes se acuerdan, en el mapa que yo les mostraba de calcio, digamos, ahí había una zona de baja saturación y sobre todo eso está explicado por el bajo contenido de calcio de los suelos. Y si hacemos un poquito de historia, sabemos que esa zona es muy alfalfera. La alfalfa consume mucho calcio y exporta mucho calcio. Y si tenemos que nutrir al cultivo, estamos pensando en una fertilización balanceada. Y nosotros acá como empresa que comercializa y vende fertilizantes, digamos, ya tenemos productos, digamos, viendo este diagnóstico que yo estoy haciendo. Productos como el Kaimac, que es un producto que aporta potasio, magnesio y azufre, de manera equilibrada. Y también ya estamos teniendo mezclas ya pensadas, como esta que es Arrancador Max, es simplemente un ejemplo, digamos, que combina diferentes fertilizantes y también está aportando estos nutrientes, estos nuevos nutrientes que se han venido, que son el potasio y el magnesio. Comentarios finales y como para ir terminando. Bueno, las causas de la deficiencia de base son multicausales, no hay una sola, tal vez la principal es la extracción que hemos hecho a lo largo del tiempo, pero también hay otras. Esta información de los mapas de suelo, digamos, demuestra tanto el trabajo de Balcarce como la base de datos nuestra, digamos, la creciente avance de deficiencias, y sobre todo está marcando magnesio y sobre todo está marcando potasio en algunas zonas puntuales. Y bueno, más allá de las tendencias generales, lo que siempre les decimos es, hagan diagnóstico. Yo puedo estar en una zona que es roja, pero en mi campo, en mi lote, estoy bien, digamos. Entonces, hacer muestreo de suelos, y un buen muestreo de suelo, un buen análisis completo para saber dónde estoy parado. Y ahora ese análisis de suelo, aparte de hacer lo de rutina que hacemos siempre, materia orgánica, nitrato, fósforo, y bueno, en alguna ocasión va a haber que agregarle también las bases y la capacidad de intercambio catiónico. Y bueno, y por último contamos ya con fertilizantes desde acá, ya nos estamos preparando como para, digamos, cuando estas deficiencias se generalicen, digamos, ya tener posibles soluciones, posibles
fertilizantes o mezclas de fertilizantes para poder abordar esta problemática. Bueno, de mi parte, muchas gracias y bueno, ahora las preguntas. Bien, perfecto, Roberto. Gracias, muy clara la presentación. Y mucha robustez en los datos para ver las tendencias. Abro al público, antes por ahí una para entrar en calor. Aunque no tenés muestreos georreferenciados que te permitan volver al lote y estimar una tasa de caída en la disponibilidad de los nutrientes que comentaste, como sí fue el muestreo hecho por Balcarce, que fue en 2011 y volvió en 2018, ¿vos coincidís con la percepción que tenés de las muestras que te llegan año a año al laboratorio en estas tendencias, en estas tasas y en definitiva en cuán rápido o no se van a presentar como deficientes los nutrientes? Sí, en términos generales sí. Yo no presenté los mapas puntuales, por ejemplo, del año 2018, pero si uno pone el mapa, por ejemplo, de potasio del año 2018 y lo compara con el mapa de fertilizar de ese mismo año, los datos dan muy parecidos. Y lo mismo con calcio y magnesio, las tendencias generales puede haber alguna diferencia, pero son bastante parecidas. Si bien vos no tenés georreferenciados los lotes, los clientes en general de suelo fértil son los mismos y ellos conocen sus campos. ¿Tenés consultas sobre cómo viene la pérdida o cómo viene la fertilidad de cada uno de sus suelos en el laboratorio? Sí, esa es una consulta que es relativamente frecuente. Y hay, algunos lotes, algunos campos que hay algún seguimiento, pero sobre todo ese seguimiento estaba pensado para materia orgánica, carbono y para fósforo, básicamente que es la preocupación actual. Lo que no había un seguimiento o análisis del tema de bases, ¿no? Pero sí, hay una preocupación y sobre todo, el seguimiento de cómo viene la disponibilidad, como te digo, es básicamente por el fósforo o por el contenido de materia orgánica. ¿Agrego una? Dale. Ensayos de respuesta, ¿qué es lo que se viene, qué es lo que se está trabajando a nivel INTA o organización en cuanto a ensayos para ver curvas de respuesta ya en determinadas zonas? Sí, en cuanto a ensayos, hay información que hoy está dispersa en algunas zonas, caso Entre Ríos, en soja, en maíz, caso también oeste de la provincia de Buenos Aires, en trigo, en maíz. Hay información que se ha ido generando, pero como la problemática de las bases todavía se veía como muy lejana, es como información bastante dispersa. Me parece que hay un trabajo, sobre todo hacia adelante, de ensayar en cultivos, básicamente apuntar a soja, a maíz, a trigo, hablando de la región pampeana, y empezar un poco a calibrar los métodos de diagnóstico, ¿no? Los umbrales para potasio, los umbrales para magnesio, porque hoy lo que tenemos hasta ahora es umbrales, un poco importados, pero no tenemos calibrado localmente. Ayer justo participé de un taller que se habló del tema potasio y bueno, el disertante de Entre Ríos, César Quintero, que ya trabaja hace bastante con el tema potasio, porque en Entre Ríos es un problema. Ellos fertilizan la zona rosera, ya de manera habitual con potasio, pero bueno, llevan 7, 8 años, están tratando de calibrar una buena metodología de diagnóstico que contemple análisis de suelo, las bases, la capacidad de intercambio catiónico, la relación de bases, potencial de rendimiento del lote. Bueno, hay que hacer lo mismo para los cultivos soja, maíz y trigo. Un aporte, todo lo que es el centro oeste santafesino, con la cuenca lechera, hay toda una cuestión empírica de aplicaciones de calcio, magnesio en los lotes, pero como no se puede medir, porque en general nadie hace corte y es muy engorroso el tema del corte, hay una apreciación empírica, pero se está usando la fertilización
de ese tipo sobre alfalfa y con bastante recurrentemente, 2 veces al año, sobre lotes de alta productividad. Claro, está muy buena la pregunta, porque ahí hay que tratar de diagnosticar y ver si es un problema de acidez y hay que hacer una corrección con una calcita o una dolomita, o es un problema nutricional. Digamos, es un problema de acidez y sabemos que la alfalfa, digamos, es bien sensible al tema del pH. Digamos, la alfalfa tiene su pico de producción cuando el pH de suelo es 6,5. Si tenemos pH de suelo 5,4, 5,3, 5,2, seguramente la producción de esa alfalfa, digamos, es mucho menor. Hay trabajos hechos por, bueno, Fontaneto y todo su equipo, Gambaudo, que, digamos, encalando y fertilizando, digamos, tenía 150 o 200% más de producción. Digamos, pero había un primer efecto que era el encalado y después sí había un segundo efecto que era el nutricional, digamos, fósforo, azufre. Me dejaste preocupado con el sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires, la falta de calcio. Puede ser el culpable el cultivo de maní, uno de los causantes, seguro. Porque el tema de encalado es embromado, o sea, vos pusiste ahí las cantidades de 800 a 4.000 kilos, las aplicaciones no son muy, digamos, muy fáciles de ejecutar, ¿no? Puede ser uno el cultivo de maní el Claro. causante. Sí, claro, es un gran, digamos, como toda leguminosa, digamos, extrae mucho del suelo y también exporta mucho calcio y muchas bases. Y ahí sobre todo lo que hay que apuntar de nuevo a un adecuado diagnóstico, es ver si realmente, como la inversión es importante, hay que hacer un adecuado diagnóstico, un análisis de suelo completo, no solamente 0,20, sino 0,20, 20,40, a ver qué pasa un poco más abajo y bueno, ver si eso amerita, digamos, hacer un encalado, ver qué cantidad, cuántos kilos o cuántas toneladas son por hectárea. También está la posibilidad de hacerlo en 2 o en 3 veces, bueno, esa inversión. Pero bueno, hay que hacer un estudio bien detallado de eso. 2 preguntas medias enganchadas. Dale. ¿Cómo te imaginás la calidad o la salud del suelo de acá a 20 o 30 años? Y si vos sos optimista, que la tasa de pérdida en algún momento se va a atenuar con alguna medida de manejo. La primera pregunta tal vez es muy difícil de responder. Y en cuanto a que, digamos, yo soy optimista en cuanto a que mostremos esta información, digamos, que no nos pase como nos pasó con fósforo, digamos, que tuvimos que, digamos, caer a niveles muy bajos como para que la práctica más o menos esté, digo más o menos porque en soja se fertiliza menos del 50% de la superficie con fósforo. Bueno, que no nos pase lo mismo con otros nutrientes, y acá estoy pensando en el potasio, digamos, ¿no? El caso uruguayo, por ejemplo, que también se mencionó en el taller de ayer, a Uruguay, digamos, de alguna manera le estalló el problema en las manos, digamos, no tenían problema de potasio hasta que empezaron a tener, y el potasio, digamos, cuando cae el nivel, cae así. Digamos, llegás al nivel crítico y pasás de producir 10 toneladas de maíz a 5 toneladas de maíz. Por eso es importante este tipo de información, divulgarla en estos ambientes y empezar a prepararnos. Y bueno, donde hay que ir aplicando fertilizante, donde corresponda, va a haber que ir, digamos, concientizando al productor, al asesor, para que vayan teniendo en cuenta estos nutrientes que en general no se tienen en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Para materia orgánica no mostraste el mapa, pero ¿algún comentario? Sí, también el mapa de materia orgánica nosotros lo tenemos, digamos, lo que no tenemos es el suelo pristino, pero sí, un poco la tendencia es muy parecida a los mapas de fertilizar. Incluso nosotros teníamos claseado diferente y para poder comparar los mapas, yo no lo traje acá, pero para poder comparar los mapas hicimos la misma clase que hizo Hernanza de Rosas y el grupo de él. Lo dimos en las mismas clases y si uno compara los mapas son muy similares, digamos, ¿no? En general lo que se observa, en términos generales, es una caída, es una pérdida, digamos, de materia orgánica del suelo, ¿no? Que es lo que también mostró el mapa de fertilizar. Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario vos, Roberto? No, me parece que de nuevo, hacer hincapié, digamos que este tipo de información lo que hace es anticiparnos al problema. Y bueno, este volumen grande de información como tenemos nosotros, lo que hacemos y el espíritu es también compartirla, digamos, compartirla en estos ámbitos justamente como para ir concientizando y bueno, ir pensando en alternativas o soluciones en las zonas donde empiezan a mostrarse las deficiencias, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje de análisis de suelo tiene la media del productor? Esa es una pregunta clásica. Es un centro. Bueno, allá está Sofía Gallo, que ellos hacen relevamiento y lo tienen medido. Hola, Sofía. Pero digamos, la media, si yo me acuerdo bien los valores, es un 16%, digamos, en la última campaña, digamos que o las últimas 2 campañas que se ha hecho análisis de suelo. Y después eso varía según cultivo. El cultivo que más se muestrea es la cebada, un 30 y algo %, el trigo, el 22, 25%, y después viene maíz y por supuesto último soja. Pero digamos, en ¿Qué se términos pide? promedio, 16%. Porque más importante también es qué se pide, porque se muestrea poco y encima se analiza menos en cuanto a... Sí, en general los análisis son nitrato, fósforo, pH, es lo más habitual, materia orgánica, y son los análisis más habituales. Bueno, en el caso de gramíneas, por supuesto, también entra el azufre, pero en general, digamos, el nivel de muestreo es bajo. Bueno, y eso, dependiendo de la zona y dependiendo también del tipo de productor, eso cambia, pero me parece que lo que está faltando es seguir haciendo docencia, no solamente convencer a los productores, sino también convencer a los asesores, que muchas veces son los que dudan, digamos, de esta técnica. No es una técnica perfecta, digamos, tiene un nivel de exactitud y precisión determinado, digamos, no es infalible, pero muchas veces son los mismos asesores que dudan de la técnica. Y bueno, hay que hacer docencia tanto a los ingenieros agrónomos como también a los productores. Bases en Entre Ríos y la zona oeste de Santa Fe, la que mostraste como problemática, ¿está aumentando la intensidad de muestreo? Sí, en general, el último tiempo estamos viendo más muestreo, digamos, el punto de inflexión en cuanto a muestreo fue el 2015, digamos, efecto Mauricio Macri, digamos, ¿no? Efecto gramínea, digamos, ahí subió automáticamente el trigo de maíz y subió el muestreo de suelo. Pero lo que estamos viendo que sí, en general, digamos, poco a poco, de manera paulatina, se está empezando a pedir más análisis en la muestra. Mucho el tema, digamos, de microelemento, el zinc es el estrella, digamos, como microelemento. Hagan maíz, hagan trigo, hagan soja, hoy el análisis de zinc, digamos, ha sido, no te digo de rutina, pero hoy se pide. Y bueno, un poco las bases también se están empezando a pedir. Nitrógeno anaeróbico, también se hace en el laboratorio para ajustar mejor el tema nitrógeno, eso vos lo conocés muy bien. Así que sí, de a poquito se van pidiendo análisis más completos. Sí, cómo no. Una consulta, en el oeste de Buenos Aires, zona de Villegas, ahí hay tambos en los que tengo problemas, digamos, de pH. Estamos encontrando pH de 5,7, 5,8 y en el caso de las alfalfas vemos que no nodulan en ese rango de pHs. Prácticamente ni un nódulo. Para encalar, cuando vos tenés el dato de pH, no sé si será útil un dato de textura o no, o un dato de SIC, ¿cómo haces el cálculo? Siempre pensando en las cantidades que se aplican de encalado, decir, bueno, tengo 5,7, ¿cuánto aplico? ¿Cómo? No sé. Sí, todos los datos que dijiste vos son útiles, textura, capacidad de intercambio catiónico. A ese pH tenés que agregarle las bases, calcio, magnesio, potasio. También se agrega sodio para ver, digamos, el nivel que tiene, que debería ser bajo por ese pH. Y después lo que se hace es un cálculo de cuánto querés, digamos, levantar el nivel de calcio, el nivel de calcio y magnesio. Se hace una cuenta y en base a eso surge una cantidad de kilos a agregar de carbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio. ¿Y hay alguna fórmula, algo que Sí.
Yo si querés después te la puedo pasar la fórmula sí, hay varias maneras de llegar a algún valor de cantidad de encalado. Vos me decís un pH 5.8, es un pH relativamente ácido, habría que ver bien. Yo ahí también lo que buscaría es ver la carta de suelos, digamos, del campo donde estás vos, la serie de suelo. Cuando hizo el muestreo de INTA vería qué pH había, digamos, hace 40, 50 años, como para ver, digamos, cómo fue, digamos, el descenso de ese pH, o si está cerca al pH que había. Digamos, trataría de juntar bastante información antes de decidir algún encalado, pero bueno, depende del tipo de pasturas que hagas. La alfalfa, como mencionábamos, es muy exigente a pH, y también yo lo que no comenté cuando mostré el pH y la disponibilidad de los nutrientes, abajo de todo decía actividad biológica. Digamos, la actividad biológica, cuando el pH baja, empieza a disminuir de manera importante. Entonces, la actividad de los nódulos se puede ver perjudicada por un pH bajo. Bien. Ahí ya estaríamos en tiempo. ¿Queda alguna cortita? Si no, terminamos y la seguimos ahora después. Dale. Bueno, Roberto, felicitaciones. Muy bueno el trabajo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias.